Estimades i estimats veïnes i veïns del nostre benvolgut barri de la Malvarrosa. Aquesta vesprada vull jo també unir-me al més que merescut premi que enguany li donem a don Julio Ciges. Don Julio, moltes gràcies. Gràcies per la seva llavor diària de pastoral, d'activació i d'animació sociocultural del nostre barri. Enhorabona i per molts anys. Hola, Julio. El diumenge passat vaig tindre la satisfacció i l'alegria de concelebrar amb tu. Recordaràs que la paraula clau d'aquest dia era la paraula confiança. Sense confiança no podem viure. Confiança en els demés en nosaltres i bàsicament la confiança en el nostre Pare Déu. Bé, doncs, tu dones confiança, sabem que acudir a la teua parròquia és ser acollits i que el fonamental en aquesta parròquia és acollir la paraula de Déu que dirigís la nostra vida. En nom de l'Escola Pia, Julio, un abraç. Hola Julio, buenos días, ¿cómo te encuentras? Mejorcito ya, ¿verdad? Me alegro mucho. Oye, nada, que enhorabuena por este premio, que no es que te mereces te mereces muchos más. Eres un referente muy grande para nuestro barrio. Aquí todos te queremos mucho, has hecho mucho bien por todos y seguro que te vas a poner bien para seguir haciéndolo. A ver si cuando pase todo nos reunimos y nada, hacemos una cena, una comida, solidaridad, lo que haga falta. Y eso, lo principal es que pasemos la pandemia, tú pases lo tuyo y que todo eso. Feliz verano y hasta que nos veamos, un abrazo muy fuerte. Adiós Julio, te quiero, adiós. Ya. Hola Julio, hace mucho que no nos vemos, pero sabes que te tenemos presente siempre en nuestro corazón por cómo eres, por todo lo que has hecho por el barrio, por todo lo que has hecho socialmente y porque eres una gran persona. Y además la Malvarrosa sería difícil de explicar en los últimos 20 años sin contar con tu legado, con lo que has hecho, digamos, desde un cristianismo abierto, progresista y cercano al mundo obrero, con las iniciativas de corte sociocultural y las vivencias y animación solidaria. Julio, Un abrazo. Un abrazo. Hola. Amic Julio, jo també me vull sumar, lògicament, a este homenatge tan merescut i d'alguna manera recordar aquella frase tan famosa que diu: no has de jutjar el teu dia, el dia a dia pel que pugues collir, sinó pel que pugues sembrar. I en aquest cas tu pots estar ben content de que no només has collit una bona collita, sinó que has sembrat una llavor que sense dubte continuarà germinant. Enhorabona, moltes felicitats i una abraçada. Enhorabona, Julio, per el premi. A veure què passen pronto en estos días y ya estem montant el Belén de Vera. Enhorabona, un bes, un abraç. Hola Julio, enhorabona per el premi. Te'l mereixes. Moltes gràcies per la teua solidaritat amb totes les persones de dins i de fora d'este barri. Un bese molt fort. Què tal? Bona vesprà. Merescut homenatge a Julio Ciges, un home que sense ell no se pot entendre la Malvarrosa del segle XXI. Un home compromès en la seva fe, compromès en la seva gent, compromès en la societat a la que serveix, un referent de cristianisme, de pastoral, evangelitzadora, humana, integradora, un exemple per a tots que ben se mereix este volgut homenatge. Una abrazada molt forta y un beso. Hola amigo Julio, ¿cómo estás? Es un placer de verdad que tenemos el poder expresarte estas palabras de agradecimiento. La verdad es que la iniciativa nos ha encantado.
Desde la Iglesia Evangélica también queremos darte este abrazo desde la distancia, dedicarte estas palabras para ti. Mira, yo te conozco de hace como unos 20 años y desde que te conocí he visto siempre una persona volcada hacia los demás, comprometida, dispuesta con su tiempo, con su esfuerzo, incansable. Una persona que siempre ha mirado por el barrio, que siempre ha buscado la unidad del barrio. ¿Cuántas veces me has dicho tú esto? ¡Ay, si este barrio se uniese, si este barrio se uniese! Y la verdad es que eres todo un ejemplo para mi vida, para la vida de nosotros también y de este barrio. Creo que vas a dejar huella y estás dejando huella en el barrio y te mereces este reconocimiento. Julio, te queremos desde aquí y la verdad es que creo que de alguna manera también estás siendo ejemplo del Evangelio de Jesús que tú conoces y que el cual predicas y por lo tanto estamos contentos de haberte conocido, de tenerte en nuestra vida, de poder decir que somos tus amigos y por lo tanto te queremos. Y creo que todos nosotros queremos expresarte esto. Claro que sí. ¿Qué le podemos expresar entre todos? Pues que Dios te bendiga. Hola Julio, compartir contigo espacios de solidaridad ha supuesto en nuestro barrio la comprensión de la construcción de un mundo mejor que es posible a fecha de hoy. Es un gusto que sigas estando con todas las personas aquí en nuestro barrio, mujeres, hombres y criaturas, porque en realidad se compone de todas estas personas. Y sobre todo tú, una gran persona y un gran ciudadano para nuestro barrio. Gracias, Julio. Hola, Julio. Moltes gràcies per la teua mirada solidària, compromesa, lluitadora, tant pel barri com per a la gent que és de fora. Encara que ens veiem poc, sé que ens volem molt. Besets i salut. Hola, Julio. Ha sigut un autèntic plaer i un gran privilegi el haver-te conegut. Gràcies per ser com eres. Segueix així. Una abraçada, un gran salut. Moltes gràcies, Julio, per la teua labor al front de l'Església de Vera, per la teua ajuda als desfavorits i per la teua implicació en el barri, en tots els esdeveniments socioculturals i reivindicatius. Moltes gràcies, un bes. ¿Qui es Julio Ciges para mí? Pues Julio es un home valent, un home compromès, que està arrelat a la seva terra, a la seva cultura, a les persones, que el primer són les persones, especialment les més necessitades. No? Julio, com a escolapi, en la Malva, m'he sentit sempre acollit i volgut i cuidat per tu. Moltíssimes gràcies. Querido Julio, eres un referente para mi querido barrio de la Malvarrosa. Existe un antes y un después de tu llegada. Espero que Dios te dé fuerzas para que continúes tan maravillosa labor. Un beso. Hola, amics i amigues de la Malva. Vull afegir a l'homenatge que voleu fer-li a Julio Ciges. Un bon amic, un bon company. Venga, salud, fuerza. Hola, buenas, soy Juanjo, antiguo componente de Junior de la parroquia, hace ya por lo menos más de 30 años, que fue cuando te conocí, Julio. Qué decir, estoy muy agradecido a todo lo que me dio en aquella época, lo que estaba haciendo, los Juniors, la parroquia en sí. Y solo tengo muestras de agradecimiento a todo lo que recibí, algunas cosas mejores, otras cosas como en toda la vida no tanto, pero creo que todo eso me sirvió a mí como persona para ser hoy lo que soy, y eso siempre para toda persona grata, ¿no? Hoy por la cuestión de que los hijos te llevan donde ellos van, pues estamos más alejados de lo que es nuestra parroquia de siempre, pero estamos vinculados a otras, así que aún vivimos nuestra fe y aquí estamos. Agradecer todo lo que me dio y un abrazo a todos, unidos. Querido Julio, por tu valentía, tu coraje, tu constancia, tu profundidad reflexiva, tu optimismo,
por lo cabezón que eres también, tu humanidad y tantos otros valores, pues consideramos que eres el chico más bonito del barrio. Pues que sepas que te queremos mucho. Un abrazo muy fuerte, Julio. Hola, soy Cristina. Estuve vinculada a la Iglesia Inmaculada de Vera hace ya 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Y nada, pues tengo recuerdos muy bonitos, lo pasé muy bien, fueron gratos momentos. Siempre lo recordamos con una sonrisa. Los educadores de aquella época los seguimos viendo, la gran mayoría. Y siempre salen anécdotas de campamentos, de situaciones, de personas, y nos reímos y nos lo pasamos bien. Los niños de la época pues han crecido bastante y los vemos por la calle y se alegran y nosotros nos alegramos. Y es bonito porque sabemos que dejamos una semillita y bueno, por lo menos nos ven y nos sonríen y nos abrazan y hay muy buen ambiente con los que hemos ido viendo. Ni siquiera hacía falta que fueran de tu grupo, sino pues de grupos de niños más pequeños o de el junior de aquel momento, la gente que nos hemos ido viendo y que han ido creciendo, pues igual uno es informático, otro trabaja en un Mercadona y te saludan y lo hacen con efusividad y con cariño y para nosotros eso es importante. Por otro lado, bueno, pues animar a toda la gente, nuestros hijos son también junior. Estamos, desde que salimos de Vera, estamos en otra comunidad, vivimos la fe de otra manera, también estamos en cofradías, hemos ido evolucionando, creciendo y eso nos lo dio el junior y la Parroquia Inmaculada de Vera, a quien siempre estaremos agradecidos. Personalmente, mi vida empezó en la Parroquia Inmaculada de Vera. Y bueno, pues nada, ánimo a todos y siempre unidos. Un abrazo muy fuerte. Hola Julio, buenas noches. Me alegro mucho que te hayamos elegido en este acto y espero que te encuentres muy bien. Buenas noches. Hola Julio, espero que estés bien y espero que nos veamos pronto. Y también espero que te guste este pequeño homenaje. Hola Julio, lo que me surge decirte es gracias. Gracias es una palabra corta pero inmensa. Es una palabra que camina de vuelta hacia quien antes vino generosamente. Es una palabra que hace bien porque habla del bien. Siempre que te hemos llamado, te hemos encontrado con tu sencillez y tu verdad. O con tu sencilla verdad. La verdad de quien lleva la buena noticia del Evangelio en su vida. De quien se la cree. La verdad de quien vive comprometido con los próximos más vulnerables. De quien está comprometido con una iglesia abierta a todos. Y que cuenta con la participación de todas y todos sin discriminación alguna. Gracias Julio por hacer sencillo y humano lo que ciertamente es sencillo y humano. Un abrazo muy fuerte. Hola Julio, pensem que eres la persona idònia per a rebre este premi, per ser una persona compromesa. Solidària. En defensa de les llibertats. I sobretot, un bon amic. ¿Dispuestos para Julio? Julio, Yo no sé. Julio, te que queremos queremos mucho. mucho. Tú sabes que yo pongo el vino. Queremos y deseamos que te recuperes pronto. Y tú las Que hostias. estés con Así que nosotros. vamos a ir cuando puedas. Ok. Y fuerza, fuerza y fuerza. Hace 25 años tuve la inquietud de poner rumbo a mi vida. Yo tenía 16 o 17 años. En la parroquia de Vera crecí como persona, hice buenos amigos y compartí mi fe cristiana. En ese camino estabas tú, Julio Ciges, como uno más de un grupo de jóvenes que teníamos ganas de trabajar y comprometernos con nuestro barrio. Recuerdo con cariño las tertulias, las cenas en tu casa, las reuniones para organizar la fiesta de la solidaridad. Tuvimos momentos de convivencia, creamos lazos con distintas entidades comprometidas con mejorar el barrio. Fue entonces cuando decidí dedicarme
a las personas con más carencias y dificultades sociales. Aún hoy es lo que me da sentido a la vida. Gracias, amigo, porque contigo he aprendido a ser, querer y vivir. Nuestro barrio de la Malvarrosa no sería como es sin ti. Gracias, Julio. Querido Julio, nos alegra poder acompañarte en este pequeño pero merecido reconocimiento a toda tu labor por y para el barrio de la Malvarrosa, cuya historia de los últimos años sería diferente y un poco menos buena si no hubiera sido por tu presencia. Te has embarcado en proyectos variados y has acompañado las principales reivindicaciones del barrio, demostrando el valor del compromiso y la perseverancia, incluso en unos tiempos en los que no resulta nada fácil. Así que mucha fuerza, mucho ánimo, que todavía te necesitamos fuerte para continuar haciendo de la Malvarrosa un lugar más digno donde vivir. Un abrazo muy fuerte.